Porque lo que hemos visto en las ponencias es cómo es que hay cierta competencia científica para poder determinar lo que va a ocurrir con el clima. Hay cierta competencia científica para también saber qué es lo que realmente causa este cambio climático y cómo es que el CO2 no es el factor causal de este cambio climático. Ahora la pregunta sería, ¿por qué es que se le da tanta difusión a esto? ¿Por qué es que se gastan cantidades millonarias en que el grueso de la población piense esto? Nosotros en las calles, cuando difundimos nuestras propuestas, seguido la población nos hace saber que ellos piensan que la humanidad es una plaga que ya ha cubierto la mayor parte del planeta y que lo está destruyendo. Muchas veces la población piensa que esto es único, ¿no? Que ellos son los únicos que piensan esto, pero no saben que un porcentaje grande de la población la han hecho pensar de esta manera, que la humanidad es una plaga para el planeta. Entonces, yo indico esta cuestión porque no es una cuestión simplemente de negligencia de las autoridades, sino que hay una política escondida para que este tipo de problemas no se solucionen. Y a mí me gustaría empezar aquí leyéndoles unas citas. Yo les voy a leer simplemente unas citas. Les voy a leer unas citas para que ustedes tengan una idea más clara de qué es lo que hay detrás de toda esta farsa que nosotros estamos desenmascarando del ecologismo internacional. Entonces, yo voy a empezar con una cita aquí de Thomas Malthus. Nosotros hemos hecho una investigación profunda planteando que esto es una política imperial, específicamente el Imperio Británico, que todavía hasta la Segunda Guerra Mundial se llamaban de forma explícita Imperio Británico. Después se pusieron un nombre más ligero para no causar tanto escozor, que es la Mancomunidad Británica. No obstante, siguen teniendo una estructura imperial, sobre todo a través de los 11 bancos más importantes del mundo, conglomerados en el grupo Inter-Alfa de los Rothschild, y del cual es socio mayoritario tanto el príncipe Felipe como la reina Isabel II. Aquí tenemos directamente a la monarquía británica involucrada en esto. Y yo quisiera leer esta cita. ¿Desde cuándo viene esta política? Que no es nada nuevo. Esto es Thomas Malthus, que aquí pueden ver su fecha de nacimiento, 1766-1834. Esta es una fecha clave porque en el 1776 surge la primera república moderna, que es Estados Unidos. Posteriormente Francia, que fracasa, y después las demás independencias en América, que conforman repúblicas, estados nacionales contra la idea de imperios. Es un cambio muy importante en la historia de la humanidad, el tránsito de los imperios a las repúblicas que se implementan en América sobre todo. Entonces, veamos lo que dice Malthus, un miembro predilecto de la monarquía británica, del Imperio Británico. Dice lo siguiente: el hambre parece ser el último y el más terrible recurso de la naturaleza. La fuerza de crecimiento de la población es tan superior a la capacidad de la tierra de producir el alimento que necesita el hombre para subsistir, que la muerte prematura en una u otra forma debe necesariamente visitar a la raza humana. Los vicios humanos son agentes activos y eficaces de despoblación. Son la vanguardia del gran ejército de destrucción, y muchas veces ellos solos terminan esta horrible tarea. Pero si fracasan en su labor exterminadora, son las enfermedades, las epidemias y la pestilencia quienes avanzan en terrorífica formación
cegando miles y aún decenas de miles de vidas humanas. Si el éxito no es aún completo, queda todavía en la retaguardia, como reserva, el hambre, ese gigante ineludible que de un solo golpe nivela la población con la capacidad alimenticia del mundo. Aquí Thomas Malthus estaba indicando esto como una política imperial. Es decir, el alimento crece de manera lineal, esto es muy famoso de Malthus. El alimento crece de forma lineal, mientras el ser humano crece de forma exponencial. Por lo tanto, no va a existir la cantidad de alimento necesaria para todos los seres humanos. Por lo tanto, la forma de nivelar la población, él ponía estos dos elementos que eran el vicio y la miseria. La miseria la podemos ver directamente con las políticas económicas. Es la forma de desatar la miseria, con las políticas económicas, de hambre. Y número dos, los vicios. Actualmente lo vemos con la legalización de diversas drogas. Y estos son los factores que planteaba Malthus, que la naturaleza en la humanidad ocupa para ir controlando la sobrepoblación. Y otro argumento que él ocupa es el argumento de que debido a que no hay alimentos suficientes para toda la humanidad, luego entonces hay dos escenarios, en el que hay igualdad entre la gente, que todos seamos iguales y que todos vivamos en la miseria, porque no nos van a alcanzar los alimentos, o que haya desigualdad y que una élite gobernante o imperial viva bien y los demás vivan en la miseria, como de cualquier manera ya iban a vivir. Ese es el planteamiento principal de Malthus para plantear una estructura imperial. Bueno, él era miembro del imperio, ¿no? No es nada raro. Esto era una política que iba completamente acorde al sistema al que pertenecía y al sistema que le pagaba. Ahora, de aquí sigue Charles Darwin. Darwin, gran parte de su teoría la saca de Thomas Malthus también. Entonces vamos a leer un poco de Darwin. Esto es en el capítulo 3 del origen de las especies. Dice lo siguiente: todo ser, yo también voy a dejar el micrófono porque ya está un poco incómodo el micrófono. Dice, todo ser que durante el tiempo natural de su vida produce varios huevos o semillas, necesita sufrir destrucción durante algún periodo de su vida y durante alguna estación o en alguno que otro año, porque de otro modo, por el principio de aumento geométrico, llegaría pronto su número a ser tan desordenadamente grande que no habría país capaz de soportarlo. De aquí que, como se producen más individuos de los que es posible que sobrevivan, tiene que haber forzosamente en todos los casos lucha por la existencia, ya sea del individuo contra otro de la misma especie, o con los de especies distintas, o con las condiciones físicas de la vida. Esto es la doctrina de Malthus, aplicada con múltiple fuerza al conjunto de los reinos animal y vegetal, porque en este caso no hay aumento artificial de alimento y limitación prudente de enlaces de los sexos. Ahí se refiere al ser humano, ¿no? Aunque en la actualidad algunas especies aumenten en número con más o menos rapidez, todas no pueden hacerlo así porque no cabrían en el mundo. Esta regla no tiene excepción, porque todo ser orgánico aumenta naturalmente en tan alta proporción que, si no se le destruyera pronto, la Tierra estaría cubierta por la progenie de una sola pareja. Aún el hombre, que es lento para reproducirse, se duplica en 25 años, y en esta proporción, en menos de 1000 años, su descendencia no tendría literalmente sitio en el mundo para estar de pie. Entonces, esto vamos a irlo viendo cómo se va desarrollando en la historia del Imperio Británico. Charles Darwin también era miembro, ¿no?, del Imperio Británico. Vamos a ir viendo cómo ellos
ellos van planteando esto como una política seria. Luego entonces uno ve, bueno, ¿por qué no se hacen estas presas? ¿Por qué no se hacen estos canales? Porque como política, ellos explícitamente dicen, requerimos de alguna manera frenar el crecimiento poblacional. Entonces, si tú haces obras, modernizas, aumentas los sistemas de salud pública y demás, vas a empezar a tener una población que para ellos se les va a salir de control. Estos proyectos en el noroeste del país, de los que va a hablar el ingeniero Manuel Frías, y en el sureste y sur del país, han recibido una serie de obstrucciones muy fuertes por parte de una ONG aliada a CONAGUA, a la Comisión Nacional del Agua. Esta ONG es la WWF, el World Wide Fund for Nature. Más adelante vamos a ver cómo es que este fondo directamente tiene su historia sembrada en la propia historia del Imperio Británico. Vamos a ir viendo. Francis Galton, primo de Darwin, tío de Leonard Darwin, biopolítico. Él trabajó junto con Darwin, pero en específico con Leonard Darwin, son los que ya inician y desarrollan toda una teoría y toda una tesis de lo que se conoce como la eugenesia. Fundan esto que es, de 1911 a 1928, Francis Galton fue presidente de la British Eugenics Society. Y después le pasó la presidencia a Leonard Darwin, que son los que explícitamente desarrollan toda esta tesis sobre la eugenesia. ¿La eugenesia? El nazismo, sí. Después vamos a ver cómo esto se empieza a virar hacia el nazismo. La eugenesia, donde lo que ellos planteaban era, bueno, si tú tienes en los animales, tú vas escogiendo a las mejores especies de animales, y es solamente a esas a las que les permitas que se reproduzcan para que la evolución sea mejor. Eso lo hace la gente, los ganaderos, por ejemplo, no escogen a las mejores vacas y son a las que reproducen, ¿no? Tienen a un semental y ese es al que reproducen. Entonces ellos decían, si esto aplica en los animales, ¿por qué no habría de aplicarse en el ser humano? Y ellos empiezan a desarrollar toda una tesis acerca de la eugenesia en el ser humano, que era el único medio para la evolución del ser humano. ¿Como selección artificial? Un poco. De hecho, ellos, lo que fue Darwin, bueno, acá lo vamos a ver más arriba, esta es más o menos la línea del tiempo. Empieza Malthus con este planteamiento, le sigue Darwin, Francis Galton, que era su primo. Después tienes a este personaje que es Thomas Henry Huxley. Él fue abuelo de Julian Huxley y de Aldous Huxley. Todos han estado involucrados en tomas de decisión a nivel internacional que implican a todo el mundo prácticamente. Con su mundo feliz. Thomas Henry Huxley fue el defensor de Charles Darwin. Fue el principal defensor en el 1820, bueno, en este periodo de su vida, en mediados del 1800. Él fue el principal defensor de las tesis de Darwin, en específico. Sí, me decían, de hecho, el perro de Darwin. Ajá, el perro de Darwin le llaman. El bulldog. El bulldog lo defendía mucho. Él fue uno de los principales promotores de las ideas de Darwin. Después vamos a tener a Leonard Darwin y a Galton, que son los que ya trabajan de manera más seria sobre este concepto de la eugenesia, que como decían por acá, después lo vamos a ver reflejado en las políticas de Hitler. Ahí te faltaría una persona, P.F. Skinner. No lo tengo yo dentro de este cuadro, pero sí. También se puede para el cristianismo, ¿no? Claro. Después, entonces vamos a ver que después de Leonard Darwin viene El mundo feliz de Aldous Huxley, que pues este libro a muchos chicos se los hacen leer en la secundaria, que prácticamente es esta idea en la que se hacen
Bueno, si quieren les leo aquí esta explicacióncita, es muy reveladora. Dice, El mundo feliz de Aldous Huxley, ¿sí lo han oído? La mayoría. Es muy popular este libro, lo han metido a todo el mundo. Dice, algunas características del mundo feliz en el año 700 después de Ford. Los miembros de esa sociedad se hacen in vitro por manipulación genética, fabricados en serie. La sociedad está dividida en castas, en orden de categoría, que implica, en orden de categoría, que implica inteligencia, habilidades, capacidad emocional, atractivo físico, etc. Esas castas son los alfa, que son los individuos más inteligentes y su papel consiste en ocupar cargos de dirección en la tecnópolis. La casta siguiente son los beta, que también cuentan con una inteligencia avanzada, pero menos que la de los alfa. Su trabajo consiste en hacer tareas complicadas, pero que no requieren tanta agudeza como las de los alfa. Los siguientes, los gamma, no son muy inteligentes y su misión es normalmente realizar trabajos cualificados de un nivel medio. En cuarto lugar se encuentran los deltas, individuos de escasa inteligencia que son mano de obra en fábricas y apenas se interesan por ningún asunto. Por último se encuentran los épsilons, humanos estúpidos con inteligencia casi animal y sin capacidad alguna de razonar, que realizan las tareas más sencillas en la comunidad, servir a las demás castas y los trabajos más degradantes. La diversión y el tiempo de ocio de los ciudadanos están controlados, así como las creencias por medio del control hipnopédico, para el que hay especialistas en frases hipnopédicas. 62.400 repeticiones hacen una verdad. Me recuerda a Gómez. Lo cual también lo manejaba Gómez, ¿no? El ministro de propaganda de Hitler. Entonces, bueno, algunos datos históricos. Thomas Henry Huxley y Sir Joseph Dalton Hooker, los protectores de Darwin y principales responsables de la consagración científica de este, eran, al igual que el propio Darwin y Sir Francis Galton, primo de este, eugenistas. Galton, convencido al igual que Darwin de la herencia tanto de las virtudes como de los vicios, promueve una eugenesia positiva, es decir, a través de matrimonios selectivos, privilegiando a aquellos entre los elementos más inteligentes de la sociedad. El paso de la eugenesia positiva a la negativa, es decir, la prohibición de reproducirse de los débiles y los imperfectos, es postulado por Leonard Darwin, hijo de Charles y sucesor de Galton en la dirección de la Sociedad Eugenésica, que es el mismo Galton había fundado en 1907. Estas tesis del uso de la fuerza para impedir la reproducción de los genes inadecuados tiene su aplicación hasta fechas muy recientes en distintos momentos y diferentes países. Esto es el árbol de la eugenesia. Pues prácticamente aquí lo que dice es la eugenesia es el autocamino de la evolución humana. Y bueno, aquí abajo dice la eugenesia hecha a mano de diferentes fuentes y organizaciones para crear una entidad armoniosa. Entonces, bueno, esto es la propaganda ya en tiempo de los nazis. La propaganda en tiempo de los nazis, donde decía que la gente inferior se reproduce el doble que la superior, y lo ponían como algo alarmante. La gente inferior en todos los sentidos tenía aproximadamente 4 hijos, mientras que la gente superior solamente tenía 2, y lo ponían como una preocupación, que ya saben después hacia dónde iba a apuntar, ¿no? Decía que la gente que tenía una enfermedad hereditaria costaba lo mismo para el Estado que una familia entera de 5 integrantes. Un enfermo hereditario cuesta al Estado 50.000 marcos en el transcurso de su vida, que deberían ir a los ciudadanos sanos. Y ponen a un ciudadano sano cargando a los ciudadanos insanos.
Julian Huxley, en 1938, Julian ya es el hermano de Aldous. Aldous era más como, más extravagante. Julian fue el primer presidente de la UNESCO, ¿no? En Naciones Unidas. Entonces, Julian Huxley en 1938 visitó Kenia y otros países de África Oriental para ver las labores de conservación que se llevaban a cabo ahí, incluyendo la creación de parques nacionales en zonas inhabitadas a causa de la malaria. Posteriormente, el gobierno británico le otorgó la tarea de hacer un estudio en países de la Commonwealth, o sea, del imperio, pero con este nuevo nombre, de la Commonwealth del África Occidental, para localizar lugares adecuados para la fundación de universidades. En estos viajes, Huxley desarrolló una preocupación por la educación y la conservación en el mundo, y por ello se involucró en la creación de la UNESCO, de la que fue el primer director general en 1946. Los intereses de Huxley relacionados con la internacionalización y la conservación también le llevaron a establecer el WWF, el World Wide Fund for Nature, que es el que aquí en México está deteniendo las obras hidráulicas. Entonces vemos cómo hay una cadena sin interrupción. Desde que se fundan las repúblicas hay una injerencia por parte del Imperio Británico en detener. Ellos dicen aquí que fundar universidades, ellos siempre hablan de esto como educación, y no es de extrañarse. Actualmente las universidades son las principales promotoras del ecologismo, ¿no? Y de buscar zonas para reservas ecológicas, ¿no? Cuando en realidad lo que quieren es privar a esos países de ocupar esos lugares, y sobre todo si tienen recursos naturales, ¿no? Le comentaba aquí a uno de nuestros invitados que en un foro al que fuimos indicaban pues decenas de lugares en Veracruz que están restringidos por Zagarpa para sacar petróleo, ¿no? Lugares que no tendríamos que ir a las aguas profundas que tanto se pregonan. Hay lugares donde el petróleo está sumamente accesible, pero está prohibido por cuestiones ecologistas, ¿no? Bueno, aquí simplemente es una lámina en la que se habla de cómo Aldous Huxley también fue promotor de toda esta nueva cultura de las drogas. Fue de los primeros, de los pioneros en introducir la idea del LSD, de estas drogas psicodélicas que después generaron o drogaron a la generación de los baby boomers en la época de los hippies. Y por último, yo quiero leerles un poco del príncipe Bernardo de Holanda, que fue presidente de la WWF. Julian Huxley crea esta ONG para la preservación de la vida silvestre, y posteriormente el príncipe Bernardo es presidente, y el príncipe Felipe, actual consorte de la reina Isabel II, han sido presidentes de esta ONG. Entonces estos son algunos escándalos del príncipe Bernardo de Holanda, para que ustedes vean la conexión de esta ONG, la WWF, en frenar el desarrollo de las naciones. Dice, un nuevo escándalo de gran magnitud afectó a la familia real holandesa en 1976, cuando se descubrió que el príncipe Bernardo había aceptado un soborno de $1.100.000 de la Lockheed Corporation. Es la empresa más grande de producción de armas. Digo, también producen artefactos espaciales y aviones. Se me fue el nombre ahorita. Aviones y cuestiones espaciales, y también armas. Entonces, un soborno de $1.100.000 de la Lockheed Corporation, una empresa estadounidense de ingeniería aeronáutica, ¿no? ¿Qué iba a decir? Para que influyera en el gobierno holandés en la compra de varios aviones de combate F-104. Bernardo había trabajado en más de 300 consejos y comités empresariales de todo el mundo, siendo elogiado en los Países Bajos por sus esfuerzos por promover el bienestar económico del país. Huub den Uyl, primer ministro holandés, ordenó una investigación de aquel escándalo, pero el príncipe Bernardo se negó en redondo a contestar a las preguntas de los periodistas, declarando: estoy por encima de esas cosas. La prensa holandesa e internacional se hicieron eco del escándalo durante meses, aportando pruebas sobre la pertenencia del príncipe Bernardo
a las SS. Estos eran las fuerzas secretas del régimen nazi, las SS nazis, así como de sus numerosas aventuras extramatrimoniales. Sobre la compra de un lujoso apartamento en París para su amante Hélène Grinda, con quien había tenido una hija ilegítima, Alexia. Bernardo también había tenido una segunda hija ilegítima, Alicia, en los Estados Unidos. El 26 de agosto de 1976 fue publicado un informe, suavizado pero devastador, sobre las actividades ilícitas del príncipe Bernardo, que constituyó una sorpresa y golpe para la opinión pública de los Países Bajos. En el informe figuraba una carta de 1974 del príncipe a la Lockheed Corporation, en la que demandaba que le fueran pagadas comisiones por haber intervenido en forma impropia en la compra de los aviones por parte del gobierno holandés. A pesar del informe, el gobierno holandés no inició un proceso judicial contra él debido a que la reina Juliana amenazó con abdicar si su marido era juzgado. Aunque no fue sometido a juicio, el príncipe Bernardo tuvo que renunciar a su posición como inspector general de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos y aceptó no volver a vestir su uniforme, con la salvedad del funeral de Lord Mountbatten de Burma en la conmemoración del día D, y su propio funeral, pues fue enterrado con su uniforme de las Fuerzas Aéreas holandesas. En una entrevista publicada después de su muerte, el príncipe Bernardo admitió haber aceptado un soborno de más de $1 millón de la Lockheed. Reconoció que había sido un vergonzoso error y afirmaba que había donado todo el dinero a la World Wildlife Fund, a la WWF. Declaró: he aceptado que la palabra Lockheed sea escrita sobre mi tumba. También admitió haber engendrado dos hijas ilegítimas tras su matrimonio. El primer ministro, Huub den Uyl, de Holanda, hizo una declaración ante el Parlamento y afirmó que el príncipe renunciaría a sí mismo a sus ocupaciones en empresas, organizaciones benéficas y otras instituciones. El Parlamento votó en contra de someter al príncipe a un proceso judicial. El príncipe renunció igualmente a la presidencia del World Wildlife Fund, que sería ocupada por el duque de Edimburgo, o sea, el actual príncipe Felipe de Edimburgo. La familia real holandesa se esforzaría por rehabilitar el nombre del príncipe, pero nuevos escándalos se revelarían en los años siguientes. En 1988, ya voy a terminar. Ahora vino, en 1988, el príncipe Bernardo y la princesa Juliana, que había abdicado en su hija Beatriz en 1980 y retomado su título de princesa, vendieron 2 cuadros de su colección personal para proporcionar dinero a la World Wildlife Fund, otra vez, ¿no?, a la WWF. Las pinturas fueron vendidas por 700.000 libras esterlinas, que serían depositadas en una cuenta bancaria suiza. No obstante, en 1989, Charles de Haas, director general de la WWF, devolvió 500.000 libras a Bernardo para un proyecto privado. En 1991, los periódicos informaron que este proyecto privado consistía en que el príncipe Bernardo había contratado mercenarios, en su mayor parte británicos, para que lucharan contra los cazadores furtivos en las reservas naturales. Este grupo paramilitar se infiltraría en las organizaciones del tráfico ilegal de marfil para arrestarlos, así como el caso Rápido y Furioso, más o menos. Sin embargo, el proyecto Locke, como fue llamado, terminó convirtiéndose en un enorme fiasco. El ejército privado de Bernardo no solo se había infiltrado en el tráfico ilegal de marfil, sino que también participaba en el mismo. Para empeorar las cosas, el reportero irlandés Kevin Dowling descubrió que el ejército africano también había actuado en este tráfico ilegal, descubriendo conexiones entre el ejército de Bernardo, el WWF y el mantenimiento del apartheid sudafricano. Además, Bowling afirmó que varias unidades sudafricanas que habían tomado parte en 1992 en la masacre de Boy Patton para aplastar a los insurgentes contra el apartheid habían sido entrenados en el proyecto Locke.
África nombró la comisión Cum-Leven para que investigara, entre otros asuntos, el papel del WWF en el apartheid sudafricano. En el informe final se declaraba que los mercenarios del proyecto Locke habían planificado el asesinato de varios miembros del Congreso Nacional Africano, el Partido de Mandela, y que los mercenarios habían dirigido campos de entrenamiento en las reservas naturales africanas, donde había adiestrado a terroristas de organizaciones como la UNITA y la RENAM. Aunque el príncipe Bernardo nunca fue acusado formalmente de ningún crimen, en este contexto, el escándalo del proyecto Locke asestó otro duro golpe a su reputación. Bueno, entonces, pues eso es lo que muchas veces se hace en estas reservas naturales, ¿no? Se adiestra mercenarios, se adiestra terroristas, pero lo menos que se tiene en mente es salvar a la naturaleza. Lo que se tiene en mente más bien es frenar el desarrollo del progreso, porque si una nación progresa, puede ser independiente. Entonces aquí, bueno, estamos viendo cómo la WWF viene en línea directa desde Malthus al día de hoy, metida directamente en frenar los proyectos que requiere nuestro país, directamente. Y bueno, esa es una pregunta que les dejo para después para que la piensen. ¿Cuánto espacio ocuparía la humanidad asignándole 1 metro cuadrado a cada persona? Piénsenla y al rato me la dicen. Y aquí esta cita, cerramos con esta cita del siguiente presidente de la WWF, el príncipe Felipe de Edimburgo, que dice: en el caso de que reencarnase, me gustaría regresar con un virus mortal para ayudar en algo al problema de la sobrepoblación. Pues con eso yo termino mis comentarios sobre el ecofascismo británico y por qué es que este es un proyecto para destruir